Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar con la recién asumida presidenta de la CPC, Tomás Jiménez, va a estar aquí en el estudio en vivo y en directo de CNN Chile. Así que comencemos rápidamente porque hay muchas noticias nacionales, internacionales, del ámbito judicial, de la economía, y estos son nuestros titulares. La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, salió esta tarde de la cárcel de San Miguel, donde estuvo un mes en prisión preventiva debido a la investigación en su contra por presunta fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La exjefa comunal va a permanecer en arresto domiciliario total. La Fiscalía ya anunció que va a recurrir a la Corte de Apelaciones. Y con 24 votos a favor, el Senado despachó a ley el reajuste del sector público, que entrega un incremento de 4,9% para los trabajadores, que se va a pagar en 3 etapas. Ese reajuste además incluye el polémico bono al 40% de la dotación de Carabineros, que previamente había sido rechazado. Tragedia en Argentina, un avión privado se despistó y derrapó en la pista del aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Los pilotos no pudieron frenar e impactaron contra una casa, donde murieron justamente ambos en ese lugar. Mi palabra es ley. Con esa frase, Claudio Bravo confirmó su retiro del fútbol profesional y descartó un paso por un posible regreso al arco de Colo-Colo. El directorio de Blanco y Negro ahora deberá buscar un nuevo portero para el Cacique. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El gobierno logró aprobar la idea de crear un bono transitorio para el 40% de los funcionarios de Carabineros. La iniciativa, contemplada en la ley de reajuste al sector público, no fue fácil de sacar adelante. La propuesta lleva a comisión mixta y el Ejecutivo debió comprometer otros proyectos de ley. Bueno, el informe en que nos explica todo es de Macarena Román. El rechazo por parte de la oposición en el Senado a este beneficio era porque solo para el 40%. No dejaron que termine el día para hacer frente a la votación del Senado por una arista del reajuste al sector público. El mismo sector que hoy día rechazó este bono, cuando gobernó, no incorporó ningún mejoramiento en las remuneraciones policiales. Ninguno. La oposición votó en contra de la norma que establecía un bono en beneficio de carabineros, particularmente en beneficio de los carabineros que cumplen funciones policiales en la calle. Con esa misma postura, ambas autoridades llegaron hasta la sala de la Cámara de Diputados. Se reinicia la sesión. Todo con el fin de solicitar que se rechace lo emanado por el Senado y así restablecer el bono al 40% de los funcionarios de Carabineros en una comisión mixta. 40% es más que 0%, señores de la derecha. Jamás en los gobiernos anteriores se le entregó un centavo adicional a la labor de los funcionarios de Carabineros. Y algunas críticas desde la oposición llegaron basándose en una carta compartida por el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien no dejó espacio para plantear su disconformidad. Él fue el propio director general quien dijo, y leo textual, que se sentía en la obligación de aclarar que eso no corresponde a que la institución propuso en su momento a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este bono lo recibirá aproximadamente el 40% de los funcionarios de Carabineros, lo que significa una verdadera bofetada para el 100% de quienes se desviven a diario por la seguridad de todos. Otros, en cambio, apuntaron a que el gobierno estaba engañando, ya que comparaban lo anunciado durante la cuenta pública por el presidente Boric y la iniciativa que finalmente se ingresó. Dijo que él firmaría un proyecto de ley para mejorar el sueldo de los carabineros a través de una bonificación especial. Nunca dijo que sería por una vez. Este incremento llegará a representar hasta un sueldo adicional al año. Esta modalidad operará de manera provisoria mientras se elabora y aprueba en el Congreso la ley de carrera de Carabineros. ¿Cuál es la mentira en este texto? ¿Qué hay de diferencia entre esto y lo que se acaba de presentar? Y después de varios dimes y diretes, el objetivo del gobierno se concretó y la arista de bonificación llegó a una comisión mixta. Tras una hora aproximadamente de sesión, el Ejecutivo pudo reincorporar el bono hacia el personal de Carabineros. ¿Alguien puede decir que está haciendo una locura la oposición? O sea, que una cosa demencial, que se va a reventar. No,
Estamos haciendo una reflexión justa y coherente. Discriminación arbitraria, porque la PDI también tiene protección de autoridades y también tiene una gratificación o se debiera darle una gratificación especial por riesgo. Desde el gobierno se comprometieron a que antes del receso parlamentario se ingresarán indicaciones al proyecto que modifica la carrera policial en Carabineros. En el mismo plazo se presentará una iniciativa que cambia la modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones más un beneficio de carácter transitorio. Eso nos llevó a anticipar la discusión sobre materias más de fondo, más de largo plazo, respecto a la carrera de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, cosa que hacemos con mucho gusto porque hemos estado trabajando en eso durante un buen tiempo con el Ministerio del Interior. Un bono de Carabineros que se legisló en tiempo límite y en el mismo día en que el Ejecutivo participó de la ceremonia de egreso de los subtenientes de la Policía uniformada. Escuela de Carabineros, buenas tardes. Una buena noticia para la institución que debería recibir el beneficio a partir del 1 de enero hasta diciembre del 2025, todo a raíz de su aprobación en el marco del reajuste al sector público. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhai, que absolvió a los 2 hijos de Nabila Rifo imputados por el homicidio de la pareja de la mujer. Los hechos se remontan a febrero de este año, cuando la víctima irrumpió en el antejardín de la casa de la familia, donde fue golpeada con objetos contundentes, falleciendo el día posterior. El tribunal estimó que si los hechos eran una conducta prohibida, estableció que la acción de los imputados permitía eximirlos de responsabilidad, ya que actuaron impulsados bajo un miedo insuperable. En ese sentido, los jueces argumentaron que ambos acusados estuvieron insertos desde temprana edad en un ambiente de violencia intrafamiliar, actos de maltrato y vulneración de derechos. A esto se le suma el ataque que afectó a Nabila Rifo en el 2016, cuando fue brutalmente agredida al punto de que le tuvieron que amputar sus ojos. Nosotros planteamos al Tribunal Oral en lo Penal que, pese a haberse acreditado su participación en el homicidio de Ignacio Bañares, obraba a su favor lo que se ha denominado normativamente como miedo insuperable. Este miedo insuperable se relacionaba en este caso con la historia vital que mi representado vivió después de esos graves hechos que lo afectaron desde el año 2016. El Tribunal Oral en lo Penal terminó acogiendo nuestros argumentos y, en definitiva, pese a haberse acreditado la participación de nuestro representado en un delito de homicidio, deciden absolverlo precisamente por haber obrado bajo un miedo insuperable. Desde un comienzo nosotros planteamos que esto se trataba de no precisamente qué era lo que ocurrió este 1 de febrero, sino de por qué ocurrió. Y en ese sentido planteamos la existencia de un miedo insuperable en el momento de actuar, y eso quedó acreditado mediante la prueba de la defensa, que consistió tanto en prueba testimonial importante del círculo cercano, familiar, y también mediante diversas pericias de carácter social, psicológico y antropológico, que en definitiva determinaron que este miedo insuperable no le habría podido permitir actuar de otra manera este 1 de febrero. El Ministerio de Vivienda confirmó la aprobación del requerimiento para ampliar la cárcel Santiago 1. La medida, que ha generado polémica desde que surgió como una alternativa, volvió a poner en estado de alerta a los vecinos de los barrios Yarur y Pedro Montt, quienes no quieren un nuevo recinto penal, aunque sea un anexo en las cercanías de sus casas. María Luisa Carrión nos cuenta. No solo adornos de Navidad hay por estos días en las casas de los alrededores de Avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago. Hace semanas, meses, que estos letreros ya son parte del paisaje y no dejarán de estar ahora gracias a la resolución del Ministerio de Vivienda, que esta semana aprobó el requerimiento de la cartera de Justicia para ampliar la cárcel Santiago 1 en este terreno. Es inapelable, efectivamente. El Ministerio de la Vivienda lo que hace acá, a través de su equipo de desarrollo urbano, una evaluación de lo que nos solicita el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia lo que nos plantea
es la ampliación de un recinto penitenciario, la ampliación de este recinto, no un recinto nuevo, evaluar el impacto que tiene y las alternativas para amortiguar esos impactos y las características del proyecto que ellos están pensando. De este modo, asegura el secretario de Estado, se inició una ronda de conversaciones para tomar una decisión extraordinaria que da respuesta al oficio del Ministerio de Justicia del 22 de julio, que solicitaba modificar los planes reguladores de Santiago y de la región. Pucha, o sea, lamentable porque realmente lo necesitamos que no se hiciera acá. Es pésimo, porque todas estas personas que aprueban todas estas cosas no viven acá, no conocen acá. Es que la decisión cayó como un balde de agua fría entre los vecinos, quienes han sido insistentes en su petición de no construir o ampliar las cárceles ubicadas en este radio de la capital. Esto ya está aprobado, está oleado y sacramentado. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras viviendas? Esta es una comunidad, una población de mucho adulto mayor. Vigilancia permanente dentro del sector, nada más. ¿Ah? Porque aquí la mayoría de nosotros somos de la tercera edad. El nuevo alcalde de Santiago, en tanto, asegura que se enteró por la prensa de la decisión y que el viernes se reunirá con el ministro de Justicia. No descarta además iniciar acciones legales. Creo que es un tremendo error en lo técnico. No debería haber presos de máxima peligrosidad en el corazón de la ciudad en ninguna parte del mundo. Todas las nuevas cárceles construidas en Chile se han hecho fuera de los radios urbanos, salvo Santiago 1, lo que es un error. El único punto que justifica que se construya la cárcel ahí es que el costo lo asume la concesionaria. Y el costo inmediato, por lo tanto, no sale del bolsillo fiscal. Solo nos queda pedirle al gobierno dos cosas. Uno, que exista un plan de compensación y de renovación urbana para los vecinos del sector. Y dos, que se establezcan metas y plazos claros respecto a la construcción de esta cárcel. Hasta ahora hay claridad respecto de que el Ministerio de Vivienda tiene que tener listo el decreto para las modificaciones de los planos reguladores durante el primer trimestre de 2025. Pero, ¿qué medidas concretas se pueden tomar para disminuir los eventuales impactos? Son decisiones tomadas y que afectan directamente a los municipios, que nos sienten en la mesa y que también nos ayuden con recursos, porque los municipios siguen siempre pagando el pato, por así decirlo en buen chileno, y se imponen leyes y se imponen situaciones, pero nunca vienen acompañadas de recursos. Impacto que tiene en alerta a los vecinos. Se espera que la construcción de la ampliación comience dentro de los próximos 6 años, una vez que el decreto que prepara el Ministerio de Vivienda sea publicado en el Diario Oficial. Mientras tanto, los vecinos aseguran que seguirán dando la pelea para que este recinto no se construya. Bueno, justamente ahí lo vemos en pantalla, Nicolás Cabarga, porque hasta ahora vecinos de Avenida Pedro Montt, justo donde se encuentra nuestro canal, de hecho, en la comuna de Santiago, se manifiestan tras la aprobación del Ministerio de Vivienda al proyecto, como les contábamos, para ampliar el penal Santiago 1. Nicolás, tú nos cuentas. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Lo escuchábamos, lo veíamos en la nota de nuestra compañera María Luisa Carrión, las sensaciones, el análisis por parte de las autoridades. Pero esta es una situación distinta, es el análisis de los vecinos que en este minuto se manifiestan, bien lo señalabas tú, en la esquina de Pedro Montt con Club Hípico, y el mensaje es uno solo, no a la cárcel en Santiago, lo vemos ahí en el lienzo, Santiago Sur, más zonas de sacrificio. Vamos a conversar en este minuto con Patricio Catrilaf, vocero de los vecinos, quienes se han organizado para entregar este mensaje, ¿no? Y querer ser considerados en relación a la discusión de esta ampliación de Santiago 1 que se da justo en la esquina donde viven ustedes, ¿no, Patricio? Sí, efectivamente. Buenas tardes. Saludos a todos. Esta decisión tomó el ministro Montes, nos afecta, en realidad nos perjudica considerablemente. Si tú ves, no hay más de 60 metros entre la población nuestra y la futura cárcel de máxima seguridad. Él incluyó varios argumentos hoy día en la mañana que están en contra a lo que nosotros pensamos. De partida, él habla de que hubo consulta ciudadana, cosa que es mentira, absolutamente. Falta la verdad con respecto a eso. Habla de que conversó con los comerciantes. ¿Qué comerciante va a estar en contra de que le vayan a vender? Tiene que hablar con la ciudadanía, tiene que conversar con nosotros, cosa que no ha sido así. Él también habla de que estuvo en la cárcel cuando fue preso político. Sin embargo, parece que no se da cuenta que también a nosotros nos afecta, porque nos está encerrando en nuestras casas.
Patricio, ¿cuáles son las medidas que van a tomar como vecinos de aquí en adelante? Bueno, todas las que podamos hacer, dentro de las judiciales, parlamentarias, porque esto se tiene que ir al Congreso para ser votado dentro de una comisión, y estamos haciendo los contactos con los parlamentarios tanto del distrito como de otros distritos para que sea un voto negativo. Muchas gracias. Escuchábamos a Patricio Catrilaf, vocero de los vecinos que se manifiestan a esta hora en la esquina de Pedro Montt con Club Hípico, de manera evidentemente muy pacífica. No han intervenido el tránsito y simplemente entregan el mensaje que escuchamos, claro, por parte de ellos, no a la cárcel. Mónica. Ahí está también su punto de vista. Muchísimas gracias, Nicolás, por traernos la voz de esos vecinos que están protestando aquí cerquita de nuestro canal. Y en su primera entrevista televisiva, asumida como presidenta de la CPC, la primera mujer en ese cargo, Susana Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada, Mónica, de estar acá. Para que conste que 10 minutos para las 9, para que conste que en directo, además, que estamos en vivo acá. No es necesariamente evidente que sea relevante para algunos que una mujer llegue a dirigir por primera vez en la historia. Estamos en el siglo XXI, primera vez una mujer al mando de la CPC. ¿Por qué demoró tanto este proceso y a qué lo atribuye usted y qué importancia le atribuye? Mira, yo la verdad es que le atribuyo harta importancia porque creo que de alguna manera los tiempos han cambiado. No hay que juzgar la historia con la visión de hoy, pero 90 años, 26 presidentes que me antecedieron 26. Y yo creo que es súper interesante como sociedad el empezar a mostrar que las mujeres ocupan todos estos cargos indistintamente con los hombres. Yo siempre digo, soy la primera, pero sin duda no voy a ser la última. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, abrir caminos, abrir espacios y que esos sean compartidos entre hombres y mujeres, creo que es relevante. Se decía, ojalá que no sea la última, ojalá que sea así justamente. Uno de los temas hoy día son las proyecciones que hace el Banco Central, cerrando este año con una previsión de crecimiento de 2,3%, bien parecido a lo que usted dijo en julio, estaba revisando yo que iba a pasar, usted dijo 2,4, 2,5. Primero, antes de ver la proyección, la realidad actual, ¿qué le parece? ¿Cómo califica usted el nivel de crecimiento que está teniendo Chile? Bueno, la verdad es que estamos en una situación bastante estancada. Las proyecciones se han ido ajustando a la baja persistentemente, salvo la inflación que sube. Y eso da cuenta de un país que requiere un impulso económico porque también tenemos una situación laboral de baja creación de empleo, de alta informalidad. Y una inversión que también ha tenido progresivos ajustes a la baja. Cayó el año pasado y este año va a caer más de lo que se había estimado anteriormente. Entonces, la verdad es que estamos en una situación complicada y por eso la urgencia de hacernos cargo y de ver cómo podemos reimpulsar la actividad económica que le trae tantos beneficios a las personas. Eso finalmente es lo que realmente importa. El tener oportunidades de empleo, el que los emprendimientos estén en una economía bollante, donde hay demanda por sus productos, por sus servicios, donde toda la cadena de valor, los proveedores grandes y chicos se ven beneficiados. Susana, 2,3% de crecimiento es un crecimiento, ¿cómo lo calificaría? ¿Escaso, mediocre, qué? Es un crecimiento bajo y totalmente insuficiente para un país que aspira a ser desarrollado. Llevamos 10 años con un crecimiento del PIB per cápita, es decir, por persona, bastante estancado, y lo peor es que uno mira para adelante y las proyecciones no son mejores. Por el contrario, 1,8% según el comité técnico es completamente insuficiente para las aspiraciones y las esperanzas de las personas. El Banco Central proyecta una alta inflación en el arranque, luego una moderación en la convergencia al 3% de rango meta para el 2026 y un PIB que crecería entre 1,5 y 2,5% en el 2015. En ese contexto, ¿a qué atribuye usted el hecho de quién es la responsabilidad de que Chile no esté creciendo más? Bueno, es que más que atribuir responsabilidad, yo creo que lo importante es buscar. Sí, no, pero se lo digo que es importante, ¿no? Justamente porque para pensar qué se hace hay que saber qué es lo que no se está haciendo. ¿El gobierno está haciendo primero todo lo que pudiera hacer? A ver, yo creo que hay muchas cosas que necesita hacer con más fuerza. Enfrentar el tema seguridad es un tema que afecta a todos, a las personas, pero también a las empresas y a los proyectos de inversión. Eso sería uno. Entonces, enfrentar el tema de la seguridad sin lugar a duda. Certeza jurídica. O sea, yo creo que todo lo que hemos conversado de permisología, cómo enfrentamos esta maraña de permisos que no dejan que los proyectos salgan a tiempo, que se demoren, que sean caros, que sean inciertos
proyectos, porque yo prefiero tener 1000 permisos que sacar, pero que una vez que uno hace ese checklist, que a uno le digan, puedes hacer tu proyecto. Pero muchas veces se ha dado en la historia reciente de nuestro país que proyectos que tienen aprobaciones y resoluciones favorables de los servicios del sistema de evaluación finalmente se caen por razones políticas. Entonces hay un tema de incerteza jurídica ahí. ¿Qué más podría ser mejor el gobierno? Por ejemplo, el diálogo con los empresarios. ¿Es todo lo fluido que pudiera ser el trato a los empresarios? ¿Qué le parece a usted de parte de este gobierno? Yo creo que hay que escuchar más las voces. Hay que escuchar más, entre otros, a los al empresarios. mundo empresarial, por cierto, ¿sí? tiene mucho que aportar de su experiencia, de su conocimiento técnico y su conocimiento sectorial. Siempre hablamos de las cosas muy macro, ¿no? De los permisos, pero también si uno mira las regulaciones sectoriales, hay mucha discusión que hacer ahí y que se requiere de ese conocimiento y ese debate técnico para llegar a buenos diseños de política pública. ¿Usted cree, le he escuchado en algunas ocasiones, y le escuché hoy día en Radio Infinita con Juan Manuel Astorga y con Stipicic, que de alguna manera extrañaba la falta de experiencia de quienes componen este gobierno en el mundo privado? ¿Eso es así? ¿Por qué? ¿Por qué extraña esa experiencia en el mundo privado de quienes hoy día dirigen el país en el Ejecutivo? A ver, yo creo que hay una falta de experiencia o de análisis técnico en todos los niveles donde se debaten estos cambios regulatorios. Yo ahí daba el ejemplo, ¿no? Cómo todas las voces expertas salieron a advertir las consecuencias que iba a tener el retiro de fondos de pensiones, que fue aprobado por todos los sectores políticos. Y ahí se levantaron las voces, se dijo, oye, esto va a generar una inflación importante. Una inflación importante significa altas tasas de interés. ¿Cómo le pega eso a la gente, al acceso a financiamiento, a los créditos hipotecarios? Va a generar un problema en el mercado de capitales. Y sin embargo, nota efectos negativos de que sea la primera vez que gobiernan, pero además que no hayan pasado por el mundo privado. ¿Son las dos cosas? Bueno, por cierto, yo eso también... Las dos cosas. O sea, creo que falta experiencia y conocimiento del mundo empresarial y que tiene mucho que ver con que en el fondo es bueno conocer de lado y lado lo que es posible, lo que es factible, las repercusiones que tienen las medidas que se toman. Y del otro lado, lo mismo. ¿Qué no ha hecho? También le pregunto, ¿qué no ha hecho bien el mundo empresarial? ¿Hay alguna responsabilidad de los empresarios en que Chile no está creciendo todo lo que podría crecer? En, no sé, ser más audaces, en tratar de tender más puentes. ¿Hay pesimismo ideológico o no? No, mira, yo en eso soy bien tajante, porque la verdad es que las inversiones, los proyectos, tú los realizas independiente de tus ideologías o del gobierno de turno. Son proyectos que son de largo plazo y por lo tanto es muy difícil pensar que alguien va a esperar a que cambie el gobierno para hacer un proyecto. ¿Y qué salvo que eso signifique que hayan cambios regulatorios o incertidumbres en el horizonte que te hacen parar y esperar, ¿no? ¿Qué revela a su juicio la frase de hay pesimismo ideológico en los empresarios? No, yo creo que ahí hay un cierto desconocimiento de cómo funcionan las decisiones de inversión. Nadie deja de hacer un buen proyecto de inversión cuando es rentable, cuando hay una cierta certeza del futuro y del devenir de esos mercados y por lo tanto no es ideología. Yo creo que el mundo empresarial es bastante práctico y está en su génesis sacar adelante proyectos, hacer inversiones, porque el que no se renueva, el que no invierte, no crece. ¿Alguna vez escuché al presidente decir que había prejuicios del mundo empresarial con este gobierno? Quiero saber si los empresarios también sienten que hay prejuicios hacia ellos de parte del gobierno. A ver, respecto a prejuicios es tener un juicio antes de, ¿no? Yo creo que acá más que prejuicios uno conocía, ¿cierto?, la agenda programática, sabía las amenazas, entre comillas, que podía haber para la actividad productiva y creo que eso se han ido de alguna manera conversando y ha habido una suerte de acercamiento a lo largo de estos últimos años. Y creo que eso es bueno y es fruto del diálogo. Si hay un prejuicio hacia el mundo empresarial, mira, yo creo que si es que lo hay es por desconocimiento, es porque hay que estar en los zapatos de quienes invierten, quienes arriesgan su capital, quienes toman decisiones y que muchas veces se ven amenazados por cambios regulatorios, por cambios de normas y esa inversión que tú arriesgaste tu capital se ve caída al vacío. ¿Qué proyectos de ley actualmente en tramitación usted cree que no sería bueno que se aprobaran? Después le voy a preguntar por los que sí cree que sería bueno que se aprobaran.
A ver, yo creo que hay proyectos sectoriales que son complejos. Yo creo que, por ejemplo, el haber reducido la reforma a la ley de pesca a una ley de fraccionamiento que de alguna manera amenaza la capacidad de la sostenibilidad de la actividad pesquera industrial es una dificultad que particularmente nosotros que vamos muchas regiones se siente en las regiones que dependen fuertemente de la pesca. El proyecto de subsidio eléctrico que se financia, en vez de los subsidios generalmente se financian con las arcas fiscales, y esta vez se busca financiar a través de ingresos que se obtienen del propio sector energético y en particular recortando parte de los ingresos de los pequeños bueno que no se aprobara. Yo creo que es una... A ver, el subsidio puede ser una buena idea y está aprobado, pero la forma de financiarlo creo que sería bueno que no se aprobara. Eso es lo que quería aclarar, que ya. Claro. Esa es su opinión, obviamente que desde el gobierno tiene una opinión completamente distinta, no entiendo. ¿Qué le parece la idea, que no es una idea del gobierno, de un postnatal de 1 año? No ha sido planteado por el gobierno, no está en la carpeta. De hecho, parte importante cuando uno reportea, dicen que parlamentarias del gobierno y de la oposición que mejor sería alguna obligatoriedad para los hombres de postnatal antes que extender el de las mujeres. ¿Qué le parece esa idea? Que insisto, para que no se pongan a tuitear todos, no estoy diciendo que sea del gobierno, pero esa idea que está flotando en el ambiente de un postnatal que se extendiera a 1 año. Que es una moción parlamentaria. Mira, acá lo que pasa suele ocurrir, ¿no? Que hay muy buenas intenciones. Uno dice, bueno, pero que fantástico que la mamá se quede con su hijo 1 año, etcétera, etcétera. Pero lo que no se ve es qué repercusiones puede tener eso. Y a veces, como el dicho de tanto cuidar al sacristán, matamos al cura. Los cuidados del sacristán matando al señor cura. Yo creo que acá pasa un poco lo mismo. O sea, ¿cuánto beneficia realmente a la mujer, particularmente a la mujer que quiere insertarse en el mercado laboral, que necesita trabajar? Y que con estas restricciones lo que se hace es subir el costo de contratar a esa mujer y eventualmente que deje de tener mayor empleabilidad que es la que necesita hoy día, dado que su tasa de ocupación es más baja que la de los hombres. Entonces, en ese sentido, yo también creo que las políticas tienen que buscar la corresponsabilidad más que ponerle más trabas a la contratación de las mujeres. ¿No sería bueno un postnatal de algunos días más que sea, un par de meses obligatorio para los hombres? Porque digo, así se equipara el riesgo. Bueno, eso es así. Hoy día hay en un los países, postnatal. usted cita harto a la OCDE, sí. y hoy día el postnatal es voluntario para los hombres y se lo toma el 0,01%. Entonces uno se pregunta si no sería importante, digo, si nos gusta mirar la OCDE, muchos países de la OCDE tienen un postnatal irrenunciable para los hombres y muchos de ellos lo comenzaron cuando tenían el ingreso de Chile. En vez de extendérselo más a las mujeres, dijeron, bueno, que los hombres tengan algún grado de irrenunciabilidad. Claro. Mira, yo creo que es un rol, sobre todo a nivel empresarial, de fomentar el uso de ese postnatal masculino. Tal como tú dices, se ocupa muy poco. Y se ocupa muy poco porque hay un tema cultural también. Ahora, dicho eso, tampoco hay que desconocer que la mitad de los niños que nacen en Chile nacen de familias monoparentales. Por lo tanto, tampoco nos resuelve el problema. Para el caso en que haya. Por supuesto, así lo entiendo, pero lo que quiero decir es que no nos resuelve el problema de que en realidad el poner postnatal más largos aún de las mujeres dificulta su contratación y por lo tanto su capacidad de entrar al mercado laboral. ¿Usted cree que es una mala idea extenderlo? Yo creo que no es una buena idea, sí. De hecho, Karen Tal decía, sería lo peor que le podría pasar a las mujeres. Sí, yo creo que, insisto, no es una buena idea porque las va a terminar perjudicando. Hablemos de los migrantes rápidamente. Distinto, perdón, es el caso de la salacuna. Salacuna es otro tema y, por cierto, hay que orientarlo en esa dirección. Ahora, migrante, esto que el gobierno define como una regularización acotada, ¿es una buena o una mala idea? Mira, yo creo que en esto hay que tener una mirada humana y también práctica. Tenemos un problema de migración, insisto, nosotros vamos a muchas regiones, o sea, hay regiones que están realmente afligidas con el tema de la migración porque lamentablemente parte de esa migración, por supuesto no toda, se asocia a la delincuencia, a los campamentos, a la informalidad. Entonces, ¿tenemos un problema hoy día en Chile? Sí. Lo primero que habría que hacer es parar el flujo, o sea, esta entrada masiva que todavía seguimos viendo, sobre todo en el norte de Chile, y por lo tanto, para evitar esto que han llamado el efecto llamada, creo que es muy importante tener un control efectivo de frontera.
Y por supuesto que lo óptimo es una migración reglada, Ya, ordenada, pero con los que están etcétera. dentro, Pero ¿es hoy día partidaria hay de que gente haya...? adentro, exacto. Hay gente adentro, hay gente que está acá porque busca trabajo, porque busca oportunidades. ¿Y a ellos, usted le parece que está bien que se haga una regularización acotada? Yo creo que si es una regularización en que se exigen altos estándares, en que no hay antecedentes, en que se puede probar que están aportando con su trabajo, creo que hay que estar abierto a esa opción. Porque de lo contrario, nos condenamos a tener mucha gente dentro del país que ni siquiera sabemos que está. Y ese es el peor escenario. Como dice el diputado Longton, porque ustedes quieren mano de obra barata. No, yo creo que eso es un reduccionismo total. Creo que es muy poco empático con la gente que está en esa situación. Incluso más, yo creo que en Chile tenemos un resabio antiguo de una cuota máxima de contratación de extranjeros que debemos revisar y debimos haberlo revisado ya hace rato, porque Chile no es el mismo país que hace 40 años cuando habían unos pocos inmigrantes de los países vecinos. Hoy día tenemos una realidad distinta y no podemos condenar a esas personas a estar en la informalidad porque no se les puede contratar. Vamos a la AFP. ¿Qué le diría usted a los políticos? Porque estamos en momentos bien claves para llegar o no a un acuerdo. Hay diferencias en la comisión técnica, pero ¿cree usted, porque decían las propias técnicas de oposición, no de gobierno, si se insiste en el 6-0 va a ser finalmente, de alguna manera lo parafraseaba y lo decía también la ministra Jara, va a ser 0-0. ¿Usted a qué llamaría a los políticos en el contexto de esta discusión? ¿A ceder a qué? Porque digo, usted fue parte de un gobierno que estaba dispuesto al 3-3. En otro contexto está bien, pero era 3-3 igual y no se llegó a acuerdo con eso. Entonces, a veces se lamenta después de los acuerdos a los que no se llega en el pasado. Y por eso le pregunto, ¿a qué llamaría usted a los políticos? No, yo creo que acá hay una oportunidad de lograr un acuerdo. Yo creo que decir estoy por el acuerdo es muy generalista y simplifica la situación. Yo creo que se ha avanzado en identificar bien qué es lo que se quiere resolver. Hay un diagnóstico bastante compartido. Necesitamos más ahorro porque necesitamos mejores pensiones. Eso significa aumentar la tasa de cotización. Hay un tema con hombres y mujeres por la diferencia en expectativa de vida. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿A usted le parece aceptable, como le parece aceptable a las técnicas con distintos mecanismos? Si hay distintas versiones, y como le parecía, por ejemplo, hasta hace algunos días, también a parte de la oposición, que haya algún mecanismo, a mí me da lo mismo cómo se llame, digamos, no, se puede llamar de muchas formas: compensación, reparto, solidaridad, seguro, préstamo, que ayude a nivelar las pensiones entre hombres y mujeres, que ya es más difícil para una mujer juntar la misma cantidad de dinero, y aunque lo junte, con toda la dificultad que eso implica, no va a tener una igual jubilación. Y para también las diferencias y para abordar el problema de las pensiones hoy, ¿cree usted que le parece aceptable a usted que parte de esa cotización vaya a algún tipo de compensación, préstamo con garantía estatal, que es lo que dicen algunos que va a pasar también? A ver, justamente iba hacia allá. O sea, yo creo que el diagnóstico es compartido. O sea, el que la mujer tenga una expectativa de más larga vida, a buena hora, pero ciertamente se traduce en una menor pensión basada en una condición, que es de ser mujer, no una decisión de haber ahorrado menos. Por lo tanto, yo creo que es compartido el diagnóstico de que hay que lograr de alguna manera una igualación en esas pensiones. La pregunta es el instrumento. Por eso yo le pregunto, ¿para usted es aceptable que alguna parte de la cotización adicional con cargo al empleador vaya a algún tipo de mecanismo que implique yo pienso que tiene así? que evaluarse si ese es el mejor mecanismo. Y si los técnicos evalúan qué lo es, ¿usted le parece que es que no han logrado ponerse de acuerdo? Es el punto. O sea, si a mí me dicen, mira, técnicamente el mejor sistema es... No, es que yo creo que al revés, había una convergencia y yo creo que hay una oportunidad de acuerdo aquí. O sea, ¿usted cree que se va a llegar a ese acuerdo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Lo que sí me preocupa es que sea técnicamente bueno, sostenible, porque cuando se habla del préstamo puede ser una excelente idea, pero ¿cómo aseguramos que sea sostenible el tiempo? Y también, de nuevo, ¿cómo damos certezas de que esas modificaciones no vengan a la vuelta de la esquina y sigamos discutiendo esto eternamente? O sea, hagamos los cambios, acordémoslos y también fijémonos objetivos de estabilidad hacia el largo plazo. No quiero terminar sin preguntarle impuestos, pero antes una cosa breve. ¿Qué le parece este llamado a una movilización tipo volanteo para, de hecho, mañana,
a las 6 de la tarde una convocatoria de parte del Frente Amplio para un volanteo. Dicen que declaran a la ciudadanía, en el fondo, de alguna manera en estado de atención o de alerta. La ministra Jara decía, es importante que se manifieste la ciudadanía porque si no se hubiera manifestado en algún momento nunca se hubiera hablado del tema de pensiones. ¿Usted qué cree? ¿Cree que es positivo que se llame a la ciudadanía a manifestarse sobre este tema? Es que yo creo en la democracia representativa que tenemos, o sea, la ciudadanía elige a sus representantes y esos representantes están discutiéndolo en el Congreso, con el Ejecutivo, etcétera. Es legítimo, tienen derecho todos a manifestarse, pero creo que lo ideal es que se haga por la vía institucional y que discutamos a través de nuestros parlamentarios electos las mejoras y los acuerdos que se puedan lograr en esta materia. Ahora, la manifestación pacífica. Por supuesto, es siempre, parte de la institucionalidad. Siempre. No, o sea, por eso yo digo, es un derecho, claro, absolutamente. Siempre estamos hablando de manifestación pacífica, sí, las violentas nunca van a ser justificables para mí, pero insisto, creo que no es necesario. Creo que hoy día hay un acercamiento, hay una convergencia, dejemos que eso se manifieste en las instituciones. Usted dice, no es necesario porque se está llegando a un acuerdo. Sí. No solo no es necesario, desde su perspectiva, ¿puede ser contraproducente, cree usted, o cree que es neutro? Solamente no es necesario. ¿Hasta dónde llegaría usted en su calificativo? No lo sé, porque depende cómo se manifieste, valga la redundancia. Si es que es una manifestación pacífica, en que no hay afectación a terceros, bueno, está bien. Pero creo que hoy día sería ideal poder mantener esta discusión y sobre todo porque necesitamos hacer una bajada mucho más técnica y objetiva a esta discusión que las pasiones que muchas veces nos embargan a todos. ¿Y usted cree que se pueden exacerbar con manifestaciones? O sea, creo que es una presión que va más allá de la institucionalidad que nos hemos fijado. Y a mí me gusta respetar esa institucionalidad. Pero insisto, o sea, todos tienen derecho a manifestarse. Solo que creo que en este momento donde han habido acercamientos, donde hay voluntad de una buena parte del mundo político de buscar un acuerdo, creo que hay que darle curso de esa forma. Claro, lo que pasa es que dentro de la institucionalidad también están las manifestaciones, digamos. También hay diferencias, por supuesto. Y las manifestaciones también están dentro de la institucionalidad, siempre que sean, como decíamos, pacíficas. Por supuesto. Ahora, quiero cerrar preguntando dos temas brevemente. Uno, ¿cómo? Porque está la petición de parte del mundo empresarial de que se baje no solo a 25, sino que a 23. Y desde el gobierno retrucaron en algún momento, bueno, pero que se suban a las personas que reciben más de 6 millones de pesos los impuestos ahí o que haya otro tipo de compensaciones. ¿Es posible rebajar más allá del 25% los impuestos? ¿Y por qué sería deseable? Porque ustedes van a decir algo y le van a contestar que, bueno, menos impuestos, menos gasto social. Bueno, mira, primero aclarar que tanto la propuesta del Ejecutivo como la propuesta que hemos hecho nosotros desde CPC y sus ramas son propuestas que están autofinanciadas. O sea, se está pidiendo una rebaja. Son neutras tributariamente. Entonces, hay una rebaja, pero hay una compensación con otros impuestos, como es el impuesto al dividendo. Por lo tanto, creo que hay que separar la discusión respecto a lo que es la discusión del impuesto a las personas. ¿Y por qué nosotros hemos postulado o hemos hecho esta propuesta de bajar al 23%? No porque 23 sea el número deseable, probablemente sería menos. Lo que pasa es que nos gusta compararnos con la OECD y la OECD tiene un promedio de 23%, siendo países desarrollados que muchas veces también entregan condiciones muy favorables también para la inversión en términos de seguridad, de regulación. Para usted impuestos para una empresa. 23 es al menos para ponernos en el promedio y ser competitivos. Recordemos que los capitales compiten según las condiciones que los ofrecen los países, compiten por los destinos, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es mirar países que han sido exitosos. O incluso los de la región, el promedio es más bajo que 23. Entonces, quiero decir, en Latinoamérica 21 y hay países que tienen... ¿Lo deseable, por ejemplo? Yo creo que lo deseable, fíjate, es buscar una trayectoria de rebaja gradual. No tiene por qué ser de una vez,
pero sí una expectativa de que en el tiempo las tasas de impuestos van a ir bajando. Van a permanecer bajando. Van a permanecer bajando, porque recordemos, hemos subido de 17% a 27% en muy poco tiempo. Y a eso nosotros agregamos también la necesidad de igualar las condiciones para los inversionistas nacionales con los extranjeros, y por eso también una tasa máxima efectiva de 35% para el ingreso del capital es parte de nuestra propuesta, y que en parte ha sido recogida, pero con diferencias que no son menores, como la desintegración del sistema que propone el Ejecutivo. Quiero cerrar preguntándole, hay una queja recurrente del ciudadana a pie hacia los gremios empresariales, que quiero a ver si me puedo explicar bien, que tiene que ver con cuando hay casos de colusión, corrupción, en el pasado financiamiento ilegal de la política, y muchas personas dicen, faltó una voz más dura, más clara, ver que se expulsaba, por ejemplo, gente de estos gremios. ¿Cuál es su visión al respecto y cuál va a ser la línea que usted va a seguir? Y le meto en el pack de la pregunta que vienen ahora en poco tiempo más, de hecho, formalizaciones importantes en el caso Factop. Ya se anuncia hoy día, quiero leerlo bien para no... El Raín Vial, de hecho, anuncia la renuncia de su gerente general y de todos los integrantes de su directorio, los reubican para que se dediquen a la defensa porque vienen formalizaciones. De nuevo, hago el punto de que siempre es importante pedagógico de que la formalización es comunicación de cargo, no es una sentencia, es bien importante eso. Pero, de igual, en todo este contexto, lo que hemos visto, el caso Audio, el caso Factop, en fin, tal vez le va a tocar tomar decisiones. ¿Cuál va a ser su línea? ¿Usted recoge también la crítica a los ciudadanos que sienten que, así como a veces usted dice, no sé, faltó en la izquierda una voz más fuerte con la violencia en tales momentos, ¿usted también se hace cargo de que podrían haber tenido una voz más fuerte en estos casos? Mira, yo quiero decir que desde hace bastante tiempo no ha habido dos voces en esto. O sea, cuando han habido casos de malas prácticas, de abuso de posición dominante, de colusiones... De delitos también. De delitos, acá no hay dónde perderse. O sea, eso es totalmente contra la esencia de lo que es creer en el libre mercado y en la competencia perfecta, digamos, ¿no? Por lo tanto, acá no hay dos voces. Yo lo que he visto es que cada una de las ramas, también nosotros tenemos códigos de ética, tienen comisiones que investigan, buscan si han habido prevención de esos delitos, cómo se están aplicando y dónde tienen que mejorarlo. Y, por cierto, suspensiones mientras dura el juicio, porque como tú muy bien dices, uno tiene que esperar el fallo para tomar las decisiones, lo que no significa que uno no sea tajante en condenar esas malas prácticas siempre. Cierro preguntándole, ¿este gobierno ha sido hasta ahora mejor o peor de lo que usted se imaginó? Yo creo que respecto de lo que se había anunciado del programa de gobierno, es menos refundacional de lo que quiso ser, probablemente porque en un país con un sistema político como el que tenemos, con fragmentaciones y sin mayoría parlamentaria, ha visto ciertos frenos. El rechazo a la Constitución también fue una señal potente desde la ciudadanía de que, aunque quiera cambios, no quiere refundaciones. Y eso pienso que ha generado un proceso de convergencia hacia una moderación respecto de lo que se presupuestaba en un principio. Susana Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado en vivo aquí en CNN Prime. Muchas gracias a ti, un gusto. Buenas noches. Seguimos avanzando para contarles que el 9º Juzgado de Garantía revocó la prisión preventiva que cumplió por 36 días la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, investigada, recordemos, por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. El tribunal estimó que no hay peligro para la sociedad y que su hijo requiere que esté ella de su compañía permanente, por lo cual dictó arresto domiciliario total y arraigo nacional. La nota es de Estefanía Bustamante. Revoca la prisión preventiva de la imputada y mantiene las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional. Désele orden de libertad. La posibilidad de muy cortita saliendo de prisión preventiva. 36 días de prisión preventiva llegaban a su fin para la exalcaldesa Katy Barriga, una vez que el tribunal decretó cambiar esa medida por arresto domiciliario total. Primero que todo, ya que estoy acá en la cárcel de San Miguel, quiero agradecer a todas las internas, a las cerca de 1000 mujeres que tuve el placer de compartir en distintas instancias, a Gendarmería, que tiene una labor también muy difícil,
Bueno, acá está el reflejo también de lo que es nuestra sociedad hoy día. Desde el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel salió quien es investigada por eventual fraude al fisco y falsificación de instrumento público en el marco de un posible desfalco que, según el municipio, supera los 33.000 millones de pesos. Es muy difícil enfrentar y vivir una situación así. Yo llevo 3 años de ser investigada. Hay un persecutor que se llama Tomás Bodanovich y la verdad... que vivir esto jamás en mi vida lo imaginé. Se estimó que la libertad de Barriga no es un peligro para la sociedad y que tampoco hay riesgo de fuga o posibilidad de que cometa los mismos delitos. Y a juicio del tribunal, ninguno pudo explicar por qué debía mantenerse la prisión preventiva. Más allá que haya habido más o menos nuevos antecedentes respecto a que acrediten o no acrediten el delito, eso en sí mismo no justifica en el cambio de una medida cautelar. Lo que cambia una medida cautelar es que la medida las cautelares vigentes se hayan incumplido, cosa que nunca ocurrió en este caso. A juicio de la magistrada, las circunstancias no habían variado con los nuevos delitos de la formalización del Ministerio Público. ¿Un tema de criterio netamente? Es un tema de criterio y creemos que la Corte, que hace 20 días señaló totalmente lo contrario, creemos que la va a revertir. Fue apenas el 13 de diciembre cuando la Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva decretada en noviembre por el mismo tribunal que hoy la revoca. El cambio de criterio fue de la jueza María Inés Lausen, que revisó esta vez la cautelar de la exalcaldesa. Y podremos tener mayores o menores antecedentes que den o permitan presumir fundadamente la existencia de los delitos y eventualmente la participación del imputado. Pero mientras no existe una condena, lo cierto es que el principio de inocencia no debe perderse de vista. Defendió la presunción de inocencia e invocó normas internacionales para argumentar que el hijo de la exalcaldesa requiere su compañía permanente, situación que no ponen en duda desde la Fiscalía y la parte querellante. Escuchar las mentiras del Ministerio Público, las mentiras de los querellantes. Acá intentan crear situaciones que realmente no existen. ¿Qué mentiras? ¿Cuáles son las mentiras, diputado? Mire, podemos hablarlo después de más detalle. Hoy día me interesa ir a buscar acá. Si me quieren dañar, si quieren debilitarme, aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte. ¡Ah, sí! Katy Barriga fue trasladada hasta su domicilio, donde cumplirá con arresto total y arraigo nacional. Mientras que el Ministerio Público apelará en los próximos días a la resolución del 9º Juzgado de Garantía que revocó la prisión preventiva. Yo ahora voy a ver a mis hijos, los dejo, les agradezco, pero de verdad que lo único que quiero es abrazar. Con un invitado de piedra se va a acabar el año. La inflación. El Banco Central se preocupa nuevamente del alza de los precios, tanto por las cuentas de la luz como por el dólar, que vuelve a rozar los 1.000 pesos, como nos lo explica Natalia Muñoz. Con un débil escenario económico, cerrará 2024 y las expectativas no repuntan para 2025, según el Banco Central. Así lo revela el último informe de política monetaria, donde la expectativa que la inflación anual suba 5% en los próximos meses fue el tema central. Ha tenido un rol importante la normalización de las tarifas eléctricas, proceso que, aunque ha sido acorde a lo previsto, tiene una incidencia significativa. Los registros más recientes de inflación han mostrado variaciones sobre lo previsto. Como les mostré, estas se han concentrado en los ítems subyacentes o sin volátiles. Para nadie es una sorpresa la presión inflacionaria del alza de la luz, la que acumulará más de 50% de incremento en enero. Por lo mismo, el ente rector subió su expectativa de IPC para 2024 de 4,5 a 4,8%. Pero no es solo la tarifa eléctrica la que incide. La demanda está muy débil, la demanda interna, que es un elemento central de la actividad económica, pero también de presión sobre los precios. Entonces lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que? Presiones de costo, son las cuentas de la luz. Lo segundo son las presiones de salarios, costos laborales, con el incremento del salario mínimo. Y el tercero es el tipo de cambio. Donde al menos no hubo cambio fue la inflación esperada 2025, la que se mantuvo en 3,6%. Es decir, las mayores presiones de precios serían solo temporales el próximo año, aunque hay riesgos. En la medida en que tenemos presiones de costos altas, cualquier otro elemento o cualquier otra innovación que tengamos por el lado de los costos podría pegarnos incluso más arriba a la inflación. Entonces el Banco Central ahora está siendo bastante más cauto con eso. Sorpresas durante 2025, por cierto, podrían haber, digamos, si es que el tipo de cambio persiste, ¿no es cierto?, mostrando una presión hacia el alza, que va a estar muy condicionada por los factores externos que determinan, por cierto, digamos, nuestra moneda.
La apreciación global del dólar, que en Chile ha rozado 1.000 pesos este martes y miércoles, además de la política monetaria de Donald Trump, ha generado aumento de la incertidumbre mundial. La política monetaria más moderada por parte de la Reserva Federal y también la incertidumbre a nivel global sobre las medidas que pueda traer Donald Trump. Esto ha llevado que el dólar actúe como moneda refugio, devaluando al peso chileno. Nosotros apostamos a una variedad en torno a 9.20, 9.30, o sea, fines del 2025, pero si eso no se da y en el fondo las amenazas que ha hecho Trump se concretan, ahí vamos a tener un problema cambiario, por lo tanto vamos a deberían sostener un mayor impacto de inflación. Además, se suman posibles conflictos externos que podrían aumentar el precio de los combustibles. Eso sí, la entidad prevé que las presiones inflacionarias estarán dominadas por perspectivas más débiles de demanda interna y presiones de costos que irán cediendo. Tenemos un escenario externo muy desafiante, más allá de los problemas internos que tenemos, y que nos impiden, por ejemplo, que la inversión despegue. Tenemos problemas de incertidumbre, tenemos problemas de inseguridad, de delincuencia, que están actuando como un impuesto sobre la actividad económica privada. Una economía balanceada, con espacios para la política fiscal y monetaria, puede sortear de mejor forma cualquier choque externo, reduciendo el costo de sus consecuencias para las personas y para las empresas. La inflación recién cedería durante el segundo semestre de 2025 para llegar a la meta de 3% anual a inicios de 2026. Panorama que está en evaluación, ya que tal como vimos este año, las cifras pueden cambiar. Seguimos avanzando en las noticias. Les contamos que el ex candidato presidencial venezolano Edmundo González, y quien desde la comunidad internacional y también desde la propia oposición venezolana les parece que es el legítimo ganador de unos cuestionados comicios, ha comenzado a entregar detalles de su plan de retorno al país y no se descarta una posible visita a Chile y una reunión con el presidente Gabriel Boric. Desde el gobierno no han confirmado una solicitud formal para este eventual encuentro. Colomba Eichholz nos cuenta. Exiliado desde septiembre en España, el líder opositor venezolano Edmundo González ha anunciado su retorno a Venezuela para tomar posesión del cargo que hoy mantiene Nicolás Maduro y que, según las actas electorales que ha dado a conocer la oposición, debiera dejar el próximo 10 de enero. Tengo planes para regresar. La fecha fatídica del 10 de enero, la estrategia no se revela. Si yo revelo ahorita la forma en que estamos pensando regresar, no tiene mucho sentido. Nos voy a sorprender cuando regrese a Venezuela. Regreso que, según señaló en entrevista con el diario español El País, tendrá algunas paradas, puntualmente en Chile y en Argentina, para reunirse con sus respectivos mandatarios, porque para Edmundo González ellos están comprometidos con la causa venezolana, al igual que el Parlamento Europeo, que este martes le otorgó a él y a María Corina Machado el premio Sájarov a la libertad de conciencia por sus esfuerzos para restaurar la libertad y democracia en Venezuela, instancia en que los líderes opositores le hicieron un llamado a la comunidad internacional. Lo que logramos el pasado 28 de julio va mucho más allá de un evento electoral. Es el momento de actuar con firmeza. Los parlamentos y los gobiernos los necesitamos en esta hora decisiva. Momento que, según voces de la oposición venezolana, reflejaría el debilitamiento del régimen de Nicolás Maduro. En el día de ayer y el día de hoy se conoció que Maduro, después que había dicho que no iba a dar ningún tipo de salvoconducto a los 6 asilados que están en la Embajada de Argentina, mostraron interés en dar unos salvoconductos con negociación de 2 salvoconductos para presos políticos afines a su ideología. Entonces, estos son parte de los procesos, como si hubiese un ajedrez de fichas que se van moviendo en este tablero de última hora. Es por eso que el llamado que hace la oposición venezolana a la comunidad internacional es claro, pensando en un eventual traspaso del poder el próximo 10 de enero. Y Chile sería clave si reconoce a Edmundo González como presidente electo, expresan diversas voces en el Congreso. Ya es hora de que Chile sí reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Yo creo que es el momento que el presidente Boric acoja, reciba y le dé el respaldo que merece Edmundo González. Los primeros pasos del gobierno de Chile fueron adecuados, fueron correctos, de rechazar la elección en Venezuela, acusar el fraude, pero eso tiene una contracara, que es el paso que sigue. Y quedan pocos días para el plazo constitucional en Venezuela, que es el 10 de enero, y el 10 de enero, con la presión internacional, empujar para una salida donde Edmundo González pueda asumir la presidencia de Venezuela. Aunque hay quienes buscan
buscan evitar que Chile se vea inmerso en el proceso que Venezuela está viviendo. Desde el Partido Comunista han reiterado su postura, la cual consiste en respetar la soberanía de los pueblos, algo que en su momento incomodó al gobierno por no alinearse con ellos y condenar el régimen de Nicolás Maduro. Otro Estado no es el encargado de resolver sin respetar la soberanía y los estados de derecho de cada país. ¿Quién va a ser la autoridad del país, hermano, vecino, latinoamericano o del mundo, cualquier sea el punto? Me parece que eso tiene un sentido de pragmatismo a toda prueba. Opiniones que se cruzan en la esfera política frente a una eventual visita que aún no está confirmada. Desde Presidencia y Cancillería descartan haber recibido una solicitud para que el líder opositor venezolano Edmundo González se reúna con el presidente Gabriel Boric, aunque la intención ya ha sido planteada y con ello reabierto el debate sobre la postura de Chile en torno a los resultados de la cuestionada elección en Venezuela. Gripes, faringitis e infecciones por bacterias han presentado un aumento importante en comparación a la misma fecha de 2023. Eso indica el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, que se explica por la incorporación de nuevos virus que son monitoreados por las autoridades. Camila Guía nos va a explicar. Quedan pocos días para el inicio del verano y mientras aumenta la temperatura, inusualmente también aumenta la circulación de virus respiratorios. Y la verdad es que en el spa donde yo trabajo hay mucha gente que de repente se pone a toser o a estornudar. En el metro también he visto a gente que ni siquiera toma las medidas que podrían ser tan básicas como usar la mascarilla o cubrirse con el antebrazo. Y me tocó lamentablemente con mis hijas, las dos no suelen resfriarse tanto, pero este año cayó la más pequeña varias veces, entonces sí, se ha notado un aumento. Cifras del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud demuestran que en comparación al año anterior hay más virus circulando y también más consultas a urgencias por afecciones respiratorias. En concreto, en el sistema público se registró un aumento de un 14%. Lo que sí estamos viendo es que ha estado circulando más comparado con años anteriores y previo a la pandemia para esta época. Posterior a la pandemia estamos viendo muchos agentes circulando de una manera un poquito distinta a lo que estábamos acostumbrados y es por eso que hemos hecho el llamado a mantener todas las medidas de protección. Esto quiere decir que su comportamiento, que antes era cíclico, ellos tenían una subida y una disminución, ¿no es cierto?, de casos bastante ordenada durante ciertos meses del año que habitualmente eran los del invierno. Hoy en día ya no es igual. Una alteración que se asocia con el fortalecimiento de ciertos virus o bacterias por un lado y la disminución de medidas de autocuidado por el otro. Sin embargo, tras semanas de altas cifras de contagio de micoplasma, su circulación estaría disminuyendo. Si bien la epidemia de micoplasma después del fin de semana largo del 1 el 2 de noviembre fue muy significativa, hay una sensación de que los casos están tendiendo a estabilizarse y a disminuir. Una, digamos, constelación ideal si queremos para que los microorganismos, como fue el micoplasma, ¿no es cierto?, se propaguen e infecten. Tanto el ser humano ha bajado la guardia, por decirlo de alguna manera, como ellos mismos, estos gérmenes, están mucho más agresivos. El impacto de esta infección por micoplasma no se sabe. Y en verdad no es que sea algo desconocido. El micoplasma ha convivido con nosotros desde hace muchos años, así que tampoco es algo para alarmarse de forma tan importante. Son los efectos pospandémicos que siguen presentes y bajo estudio. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud establecen que el aumento en el registro de circulación de virus está relacionado también con mayor tecnología para la detección y la incorporación del rinovirus en la lista de los que se identifican. Más de 23.000, casi 24.000 detecciones que se ha hecho hasta esta época, hasta de la semana 1 a la 49, y años anteriores no existía tal detección. Hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque detectamos más cantidad de virus de los que detectamos hace tan solo un año atrás. Mientras esto pasa en Chile, la circulación de enfermedades respiratorias en otras partes del mundo también están bajo estudio. En la República Democrática del Congo aumentan los casos de una enfermedad de síntomas respiratorios de las que no se tiene conocimiento, denominada enfermedad X por la OMS y similar a una gripe grave. Se trabaja para conocer más de su origen y forma debido a la mortalidad que representa principalmente en niños y niñas. Desde el 2000 hasta la fecha, los últimos 24, casi 25 años, vamos para allá, ha habido brotes emergentes de distintos virus nuevos. En ese contexto, la OMS levantó este concepto de enfermedad X,
que básicamente es una enfermedad hipotética que podría ser causada por un virus pandémico emergente nuevo. Son las variaciones en el comportamiento y organización de virus y bacterias que pospandemia siguen presentando una amenaza global. 9:34 minutos, listos junto a nuestra editora internacional Alicia Contreras para revisar las informaciones del mundo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir en Argentina con esta imagen que dejó este avión que se estrelló frente a unas casas en el aeropuerto de San Fernando, que se ubica en la periferia de Buenos Aires. Este es un avión privado que viajaba desde Punta del Este y despistó, no pudo aterrizar y salió del aeropuerto de San Fernando y chocó con estas casas entonces que estaban cerca de este aeropuerto. Iban dos pilotos que murieron rápidamente, el de 46 años y de 35 años. Este avión es propiedad de la familia Brito y de hecho uno de ellos es presidente de River Plate. Este avión había sido arrendado para trasladar pasajeros a Punta del Este y ya venía de regreso. Son 18 minutos los que separan Punta del Este de este aeropuerto de San Fernando y tenemos una declaración de una de las testigos que estuvo en el lugar. Perdón, sigo estando nerviosa porque no me puedo recuperar. Porque era impresionante ver el incendio, el humo, y mi mamá estaba adentro en la casa con toda la gente, mi sobrino, la inquilina que está alquilando ahí en una habitación, estaba embarazada la chica, estaban todos adentro. No le di importancia, te juro, hasta que escuché que la señora me llama, me dice, Sandra, el avión cayó. Cayó un avión. Porque empezó a temblar toda la casa, explotaron ventanas de arriba los vecinos, explotaron ventanas, tembló toda la casa. Y bueno, y empezó a escucharse las explosiones, uno tras otro. Y ya el humo, que avanzó toda la casa, ya no veíamos más nada. Yo salí llorando a los gritos. Este choque provocó una explosión, pero no hubo heridos de los residentes de estas casas, solo los dos pilotos que iban en este avión privado, pero no se sabe por qué no pudieron aterrizar. Vamos a seguir en Argentina, pero con la polémica que mantiene Javier Milei y Nicolás Maduro por la detención de un gendarme argentino que fue detenido al ingresar a Venezuela desde Colombia. Este hombre, Nahuel Agustín Gallo, entró a Venezuela desde Colombia por el puente que conecta Cúcuta con Táchira y viajó, según dicen, a reunirse con su familia, su pareja y su hija. Pero al entrar a Venezuela fue detenido y acá Venezuela lo acusa de ser parte de un golpe en contra de Nicolás Maduro, algo que descartan desde Argentina, y Javier Milei dijo que necesitan la liberación, exige la liberación y calificó a Maduro de un dictador. Escuchemos lo que dijo Javier Milei y lo que dijo el ministro del Interior de Venezuela con las razones de por qué detienen a este hombre. Quiero referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo. Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina. ¿Cómo les ha dolido eso? Una persona fue detenida, le metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de $500. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Supuestamente este hombre está en un centro de inteligencia, está incomunicado y supuestamente están yendo por la vía diplomática, pero no es la primera vez que Argentina y Venezuela tienen un impasse. Ya lo sabemos, la embajada de Argentina en Venezuela está siendo custodiada por el régimen de Nicolás Maduro y es Brasil el que se está haciendo cargo de esta embajada después de que rompieran relaciones. Nos vamos ahora a Estados Unidos porque de a poco se conocen más detalles respecto de esta niña de 15 años que mató a un profesor y a un estudiante en este colegio en Wisconsin. Llama la atención porque no es usual que sean mujeres las que cometan estos delitos y también porque ya es el tiroteo número 83 que va en Estados Unidos este año. ¿Quién es esta sospechosa? Laura Soto nos cuenta.
The Madison community experienced a terrible and traumatic event, and we will never be the same, but we will get through this. La historia se vuelve a repetir en otra comunidad de Estados Unidos. Cientos de personas se reunieron este martes en la ciudad de Madison para recordar a las víctimas de un tiroteo que un día antes afectó a la escuela cristiana Abundant Life. Una profesora y un estudiante murieron a manos de Natalie Rapnow, una alumna de 15 años que se sale del perfil habitual de los atacantes en este tipo de tiroteos. Identificar un motivo es nuestra máxima prioridad, pero en este momento parece que el motivo fue una combinación de factores. Algunos han preguntado si se atacó a personas específicas. Todo el mundo era el objetivo de este incidente y todos corrieron el mismo peligro. La adolescente, también conocida como Samantha, ingresó al establecimiento al comienzo de la jornada escolar. Según la policía, poco antes de las 11 de la mañana se encontraba en una sala de estudio con alumnos de distintos cursos cuando sacó una pistola y abrió fuego. I was getting ready for lunch, so it was basically lunchtime, and then I just heard sobbing, and there was a teacher, and she was screaming like, "Ah, my leg, help!" Además de las 2 víctimas fatales, hubo otras 6 personas heridas. Rapnow fue encontrada muerta por la policía tras aparentemente dispararse a sí misma. Según un conteo de CNN, este se convierte en el tiroteo escolar número 83 que se haya registrado en el país este año. En 59 de estos se conocía la identidad de género del presunto atacante. De ellos, solo 2 eran mujeres. De ahí la particularidad en este caso. Es bastante inusual. Los hombres predominan. Estoy buscando en mi mente para ver si alguna vez he oído hablar de una atacante mujer en un tiroteo escolar. Así que esto es sorprendente. Los padres de la atacante están cooperando con la policía y no está claro hasta el momento si eran dueños del arma que fue utilizada en el tiroteo. Lo cierto es que su padre, Jeff Rapnow, subió en agosto pasado una foto a su Facebook en la que se ve a su hija en un campo de tiro. En un comentario menciona que ambos se habían unido a un club deportivo de esa naturaleza. El Washington Post cita una vida familiar turbulenta, con sus padres divorciándose y casándose en múltiples ocasiones. También queremos ver si los padres pudieron haber sido negligentes y esa es una pregunta que tendremos que responder con nuestra oficina del fiscal del distrito, pero en este momento no parece ser el caso. La foto esconde otra pista. La polera de la adolescente es de una banda de rock alemana que era idolatrada por los responsables del tiroteo contra la escuela Columbine en 1999. Así, las autoridades investigan distintos factores, como su actividad en Internet y también si era víctima de bullying en el colegio. Todo para esclarecer el motivo tras una tragedia que vuelve a enlutar a una comunidad estadounidense. Una tragedia también que habla de la facilidad que tienen los menores de edad para alcanzar, llegar a un arma en Estados Unidos, que se ha convertido en un problema no menor. Lo hemos dicho, es más fácil a la edad permitida comprar un arma que una cerveza en Estados Unidos, en la mayoría de los estados. Ahí nomás lo dejamos. Nos vamos con una noticia más alegre para terminar esta sección, porque nos llegaron imágenes del viejito Pascuero. ¡No! Que ya está trabajando, ya está recibiendo las cartas, está en el Polo Norte leyendo las cartas de todos los niños y mandó un mensaje especial al mundo. Dijo que él deseaba una feliz Navidad, deseaba paz alrededor de todo el mundo y además dijo que todas las formas de celebrar están bien, que hay distintas formas de celebrar esta Navidad. Oye, le creció la barba en comparación con el año pasado. El caballero no tuvo ni tiempo ni para cortarse la barba. Para que vean lo mucho que trabajan los niños. Ahí ya y está leyendo todos los dibujos. Así que, niños, recibe sus cartas para que vean. Pero tienen que portarse bien. Es verdad. Hay que portarse bien. Así que nos llega este adelanto, pero por supuesto el 24 vamos a estar ahí siguiendo la trayectoria del viejito Pascual. Es que ahora está online el viejito Pascual, no puede seguir el trineo. Exacto, en Google Maps. Ahí y dejarle galletitas y leche y todo eso, porque no le gusta que lo vean. Es verdad, no le gusta. Yo nunca lo he podido ver. ¿No? Yo lo escuché cuando... No. ¿En serio? Mira. En mi casa mi hijo lo escuchó, ¿de veras? ¿En serio? En serio, y quedaron las patitas de los renos marcadas. Mira, qué travieso ese viejito. Polvo de patita de reno. Ya. Nos vamos entonces juntos a la pausa y regresamos con más a CNN Prime.
Termina CNN Prime, nos reencontramos luego en Conexión Global Prime con un resumen del 2024, los principales ejes de los conflictos, de las situaciones mundiales hoy día en Conexión Global Prime. Miércoles 18 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.